Hola amigos, vamos a repasar la lección de escuela sabática para el próximo sábado. El título es El pacto en el Sinaí. Bien, vamos a comenzar con una oración. Sí, vamos a orar. Padre Santo que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Padre de amor, te pedimos que tú nos dirijas, que nos ayudes a entender tu palabra, que podamos explicarla conforme a tu voluntad. Que sea tu voz la que se escuche y no la palabra mía. Permite que puedan comentar mis amigos, mis hermanos y podamos enriquecer el tema con las conversaciones y comentarios que se hagan sobre el tema que se va a desarrollar. Deseamos llega tu voluntad en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien amigos, acabo de salir de la iglesia hoy en la noche, en la tarde. Hubo una renovación de votos matrimoniales. Yo soy soltero, estaba muy larga el programa y no lo concluí, me vine antes, estaba interesante el programa, pero decidí venirme. Bien, voy a desarrollar la lección, pero primeramente lo voy a subir a mi canal Jesús, Misericordia y Justicia Eterna, un canal de YouTube que tengo, para nutrir mi canal y además de eso, pues también enriquecer el grupo de Facebook que tenemos aquí de comentarios sobre la lección de escuela sabática y temas diversos. Bien, eh, ya saben que soy un tanto informal para los temas, no me gusta. Bueno, puedo ser muy formal cuando yo quiera, pero me gusta más últimamente ser más informal para hablar, para exponer los temas. Así es que vamos a comenzar con el tema, esperando que a todos les guste. Bien, el título de la lección para el sábado 23 de agosto del 2025 es El pacto en el Sinaí. El versículo de memoria se encuentra en Éxodo 19, 4 al 6. Y la lección de escuela sabática lo comenta de la siguiente manera. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Amigos, si yo me pusiera a explicar con lujo de detalles esta cita, realmente abarcaría para muchos temas este solo versículo. Estos 4, 5 y 6, 3 versículos bastarían para escribir y para platicar sobre muchos temas que aquí me podría llevar muchas horas conversando. Ya saben que una vez que yo comienzo a platicar difícilmente me detengo, pero voy a tratar de ser un poco más mesurado para, bueno, luchando por abarcar la lección. ¿Está bien? Bien. Primero, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y ahora lo condujo primeramente al monte Sinaí. Hicieron algunas etapas desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí. Y hay algo muy interesante en lo que dice, hay varias cosas interesantes que se refiere, lo que dice estos versículos. Primero dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Aquí
podemos comentar muchísimo ya de entrada. Primero, cuando yo estudio la Biblia y me encuentro con estos versículos, me gusta mucho la forma como Moisés describe las palabras del Eterno, las palabras de nuestro Dios, con respecto a la forma como Dios había conducido al pueblo de Israel hasta el monte Sinaí. Dice, y cómo los tomé sobre alas de águila. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila. Es conocido que las águilas, para adiestrar a sus hijos, a sus polluelos, para que aprendan a volar, sueltan a los polluelos desde sus nidos que están muy altos, y entonces el águila baja y recibe a su polluelo sobre sus alas. De ahí la descripción que Dios hace de cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a cuestas sobre sí, con gran dulzura, con gran ternura, como el águila cuida a sus polluelos al momento de enseñarles a volar. Así también Dios condujo al pueblo de Israel desde Egipto hasta el Sinaí. Esto nos habla del tierno cuidado, del bondadoso y grandioso amor de Dios para con el pueblo de Israel, que lo cuidó. Y de hecho así fue. Lo cuidó en Egipto durante las plagas de Egipto. Lo cuidó en la salida cuando cruzaron el Mar Rojo. Les transformó el agua amarga. Les dio de comer también en el desierto codornices, y también les dio de comer pan del cielo. Dios sin duda alguna los cuidó con mucho amor hasta que llegaron al monte Sinaí. Dios también habrá de conducir a su pueblo hasta que Jesús venga por segunda vez. Dios habrá de conducir a su pueblo con amor hasta que Jesús venga por segunda vez. Así que no nos desanimemos. Cristo viene pronto y nos va a conducir hasta ese momento glorioso, como el águila conduce a sus polluelos sobre sus lomos. Así también Dios habrá de conducir a su pueblo hasta el momento glorioso en que habremos de recibir la vida eterna. Otra de las cosas muy importantes es que dice, y los he traído a mí. Jesús, Dios, la finalidad de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos al Sinaí, no era llevarlos propiamente al Sinaí, sino llevarlos hacia Él, conducirlos hacia Él, para que le conocieran a Él. El pueblo de Israel se había olvidado de quién era Dios, se habían olvidado de las leyes que Dios tenía para sus hijos, y ahora Dios deseaba conducirlos hacia Él, atraerlos hacia Él, para volver a darles todas aquellas cosas que los hijos de Dios habían perdido por la esclavitud en Egipto. Dios también desea restaurarnos a nosotros, y para restaurarnos nos desea conducir hacia Él. Cuando el hombre cayó en pecado, el hombre descubrió su desnudez, se sentía desprotegido, cayó en garras del pecado, en garras de la muerte, en garras del dolor. Pero Dios no los iba a dejar solos. Dios entonces fue y se presentó ante ellos. Él fue quien buscó a Adán y a Eva, que estaban escondidos de la presencia de Dios. Dios
siempre toma la iniciativa cuando se trata de rescatar a sus hijos. El plan de salvación no fue un plan ideado por Jesús nada más, sino que es el plan que Dios tiene ideado desde la eternidad. Muchos dibujan a Dios como un Dios riguroso, como un Dios falto de amor, y creen que solamente Jesús manifiesta el amor profundo y grande que tiene por sus hijos, cuando en realidad la deidad está totalmente comprometida en demostrar su amor a sus criaturas. Dios el Padre es quien toma la iniciativa de que el ser humano que estaba perdido vuelva otra vez a la relación que tenían antes de su caída. Por eso Dios mismo los busca en el Edén, y Dios envía a su Hijo Jesús para que los busque en el Edén y les dé la esperanza de la salvación. Por eso, cuando Dios se encuentra con Adán y Eva y les pregunta que si dónde estaban, después de que el hombre avergonzado regresa y se presenta ante la presencia de Dios, Dios pide que se sacrifiquen 2 corderos, uno para cada uno. Y al sacrificarse aquel cordero, en ese sacrificio les figura, les ilustra, les profetiza que no todo estaba echado a perder, porque Dios habría de enviar a su Hijo Jesús para que muriese por ellos. Dios es quien pone la iniciativa, Dios es quien pone el plan de salvación, Dios es quien desea que la relación entre Él y el hombre sea restaurada. Así que ese es el amor divino. Jesús también, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo Él: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que Dios desea, antes que llevarnos al Sinaí, Dios desea llevarnos a Él. Dios también desea, antes de llevarnos a la eternidad, Dios desea antes que, ¿cómo les podría decir? Lo que más le interesa a Dios es llevarnos a Él y tenernos con Él por la eternidad. Nosotros ponemos nuestros ojos a veces en la eternidad porque queremos estar en la eternidad, pero sabemos, tal cual dice un canto, que el mejor lugar del mundo es estar a los pies de Jesús. El mejor lugar que podemos estar, en el cual podemos estar, es junto a nuestro Dios, es con Él. Y el propósito que Dios tiene es ese. Y nuestro propósito no debiera ser tanto vivir por la eternidad, sino el llegar a estar un día al lado de nuestro Dios, estar junto a nuestro Dios. Y la eternidad y la salvación y la promesa de ese futuro glorioso vendrá como añadidura. El propósito primordial es que Dios quiere tenernos cerca de Él, y nosotros debemos de buscar siempre el estar cerca de Él. La parte del domingo en el monte Sinaí. Bien, Dios condujo a los israelitas donde les habría de entregar los 10 mandamientos. ¿Saben? Cuando pienso en esto, a mí me gustan mucho los campamentos, los camporís,
todo eso, los retiros espirituales, cuando vamos al campo, llevamos nuestras carpas, instalamos el campamento. Una de las partes que más me emociona a mí de los campamentos es la llegada al lugar del campamento. Me emociona mucho también armar la carpa, porque para mí una carpa es ¿cómo le podría decir? Es un palacio para mí una carpa. A veces ese palacio está junto a la playa, a veces está en las montañas, a veces está junto a un arroyo, en fin. Para mí eso es un campamento, una carpa, un palacio. Y cuando llego a un campamento, lo hago con mucha emoción, lo disfruto con mucha emoción, levanto mi carpa con mucha emoción porque yo sé que después de que levante mi carpa y acomode todas mis cosas dentro de la carpa, muchas aventuras están esperándome. Por eso me gusta mucho y me imagino al pueblo de Israel después de 2 meses de haber viajado a pie desde Egipto hasta el monte Sinaí. Me imagino que también han de haber sentido mucha emoción al llegar a ese lugar. Dios les había manifestado ya desde un principio cuán glorioso era el camino hasta llegar a ese lugar. Les había manifestado su poder allá en Egipto, con las plagas que cayeron sobre Egipto y la protección que Dios mantuvo en el pueblo de Israel. Dios también les había manifestado su gran poder cuando cruzaron el Mar Rojo. Dios también había transformado el agua amarga en agua dulce. Dios también les había dado a ellos codornices para que se alimentaran y pan del cielo. Dios ya había obrado muchos milagros. Y si en el camino Dios había obrado muchos milagros, ¿qué le habría de esperar al pueblo de Israel en el monte Sinaí? Sin duda alguna les esperaban muchas aventuras, muchas cosas nuevas por experimentar. ¿Se imaginan al pueblo de Israel llegando al monte Sinaí? Bien, Dios entonces establece un pacto con el pueblo de Israel y quiero que se pongan listos con respecto a esto. Con respecto al pacto que Dios estableció con Israel en el Sinaí, podemos hablar infinidad de temas, porque es un tema demasiado abarcante. Muchos creen que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí comenzó en el Sinaí, cuando no es así. Muchos no entienden la naturaleza del pacto. Creen que el pacto se divide en pacto antiguo, en pacto nuevo y en el pacto eterno, cuando en realidad los 3 pactos vienen siendo el mismo pacto. Es el pacto eterno que ha pasado por varias etapas. La primera etapa se le llamó el pacto antiguo. Después de la muerte de Cristo se le llama el nuevo pacto. Al morir Jesús en el Calvario, se transformó en el nuevo pacto, pero en esencia es un solo pacto que no comienza en el Sinaí, ni siquiera comienza en el Edén, sino que procede desde la eternidad, desde que Dios existe, porque es inherente a Dios como divino que Él es. Cuando Dios creó al hombre, Dios estableció su pacto con el hombre en la creación. ¿Cómo lo estableció? Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer de él, porque el día que tú comieras de él vas a morir.
¿Qué quería decir Dios con eso? Bien, que los hijos de Él recién creados tenían que aprender a depender de Él todo el tiempo, así como la hoja depende siempre del tallo, así como en la vid los pámpanos dependen de la vid, así también las criaturas tenían que depender de Dios para poder vivir por la eternidad, mientras que el pueblo de Dios dependiera de Dios y no se separara de Dios, el hombre iba a tener vida eterna y ellos iban a ser sus hijos y Dios iba a ser el Dios de ellos por la eternidad. Pero una vez que el hombre quebrantara el pacto o desobedeciera el pacto, de que si tú me obedeces, yo voy a ser tu Dios y voy a preservar tu vida por la eternidad y tú vas a ser mi pueblo. Dios hizo ese pacto a través de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si tú me obedeces y no comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú vas a vivir eternamente. Ese es el pacto que yo establezco contigo en estos momentos. Es un pacto que lo tengo desde la eternidad, que primeramente quedó establecido para todas las criaturas, para todos los mundos que están aparte de este planeta que estoy creando. Es decir, los ángeles formaban parte de ese pacto, obedecían a ese pacto. Los otros mundos que Dios había creado también estaban en esa relación de ese pacto eterno. Y cuando Dios creó al hombre, entonces le dio ese mismo pacto al hombre. Tú me obedeces, vas a tener vida eterna. Tú me desobedeces, no vas a tener vida eterna. Ese era el pacto. Y mientras que tú me obedezcas, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi hijo. Vamos a ser una familia. Pero el hombre cayó en pecado. Y cuando el hombre cayó en pecado, Dios quiso restablecer ese pacto. Y entonces el pacto eterno que data desde la eternidad y que lo estableció en el Edén, Dios lo estableció como el pacto antiguo. Porque Dios lo estableció con Adán y con Eva, que ya habían caído en pecado. Por lo tanto es antiguo para nosotros, pero para Dios es eterno. Bien, para nosotros en nuestra naturaleza caída es antiguo. ¿Cuál era el pacto? Dios le dijo que al sacrificar al cordero, le estaba prometiendo que Jesús vendría a morir por nosotros para que se restableciera esa relación de amor que había sido rota entre el hombre y Dios. Y también le prometió que la simiente de la mujer habría de dar un duro golpe a la cabeza de la serpiente, y eso se cumpliría con la muerte de Cristo en el Calvario. Dios estaba interesado en ese momento en restablecer ese pacto eterno con el hombre. Lo instauró otra vez, ahora no en el hombre recién creado, sino que ahora en el hombre caído. Cuando Jesús vino y murió por nosotros, aquel pacto que tenía como profecía los sacrificios que reflejaban que Jesús moriría por nosotros, aquel pacto que tenía que ser ilustrado a través de los sacrificios, a través de las hierbas que se consumían, a través de las viandas que se consumían, a través de los sábados rituales, aparte del sábado moral. A aquel pacto, Jesús al morir en la cruz, se cumplió la promesa bajo la cual estaba hecho ese pacto antiguo. Y ahora se establece un pacto nuevo.
en el cual los sacrificios ya no se habrían de realizar, porque ahora Jesús ya había cumplido su promesa, Dios habría cumplido su promesa. Podíamos comprender plenamente ahora el plan de salvación, la sangre de Cristo en el Calvario, su amor manifestado por nosotros en la cruz del Calvario, habría de conquistar nuestro corazón. Y ahora la ley de Dios que fue escrita en el Sinaí como parte de ese pacto antiguo, la ley de Dios que también formó parte juntamente con las leyes rituales del pacto antiguo, ahora serían escritas en nuestro corazón. Por lo tanto, el pacto antiguo tenía dos leyes: la ley ritual, la ley ceremonial y la ley moral. Ahora el pacto nuevo tiene la ley moral. Cristo ya ha conquistado nuestro corazón con su muerte en la cruz. Bien, así es que es interesante lo relacionado con el pacto, es muy interesante. Bien, en la cita que leímos de Éxodo 19, 4 al 6, aparte de mencionarse el pacto, dice: ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué implica el hecho de que el pueblo de Israel fuera especial tesoro para nuestro Dios? Ay, mi hermano, ser un tesoro para Dios. Nosotros que somos pecadores, que somos trapos de inmundicia, que no tenemos valor por nosotros mismos, Dios nos dice: hey, ¿qué pasó contigo? Yo te considero a ti mi más preciado tesoro. Jesús morirá por ti en el Calvario. Tú para mí lo vales todo. Debes de entender que tú eres un tesoro para mí. Valórate como tal. No te valores menos, porque tú eres grandioso para mí. Y Jesús nos dice después de su muerte: mira, me costó mi sangre. Costó lo que cuesta el universo entero. Es nada comparado con el valor que yo te doy al haber muerto en la cruz del Calvario solo por ti. Tú eres un tesoro para mí, por lo tanto tú vales mucho para mí. No minimices el valor que Dios te da a ti por la sangre de Cristo en el Calvario. Debemos de entender esto. Quiero llevarte al pensamiento de los discípulos cuando andaban con Jesús aquí en la tierra, antes de que Jesús muriese, para que entiendas lo que es ser un tesoro para nuestro Dios, un pueblo escogido por nuestro Dios. Mira, mi hermano, los discípulos creían que Jesús iba a ser un rey. Tenía poderes para dar alimento a 5,000 gentes, a 3,000, 5,000 gentes, resucitaba muertos, sanaba enfermos. Óyeme, con un rey así, imagínense, todos los problemas de Israel iban a ser resueltos. Por lo tanto, querían que Jesús fuera un rey, pero no veían a Jesús como el Dios verdadero que es. Lo veían como un ser humano con capacidades especiales que habría de restablecer a Israel como una nación. No entendían quién era realmente Jesús. Por eso Juan dice que el mundo estaba envuelto en oscuridad y muchos no aceptaron esa luz. Los discípulos estaban confundidos porque los fariseos, los del Sanedrín, habían alterado toda la verdad, la habían interpretado a su manera, y ellos estaban en oscuridad. No entendían quién era realmente Jesús. De pronto Jesús muere en el Calvario, y todas las esperanzas que tenían de que Jesús fuera rey se vinieron totalmente abajo. Entonces estaban tristes, lloraron por la muerte de Jesús.
lo amaban. Pedro, después de haber negado a Jesús y darse cuenta de lo que había hecho, el acordarse de lo que Jesús le dijo, sintió un gran dolor. Le pesó porque realmente amaba a Jesús. A pesar de que lo había negado, amaba a Jesús. Pero ahora Jesús había muerto y todas las esperanzas que tenía Pedro, y todas las esperanzas que tenía Juan, y todas las esperanzas que tenía Mateo, todo Lucas, Juan, todos los discípulos habían caído hasta el fondo, habían desaparecido. Pero de pronto María Magdalena y las otras y las mujeres que andaban con ella fueron el primer día de la semana a querer preparar el cuerpo de Jesús y se encuentran con que Jesús había resucitado. María Magdalena lloraba el hecho de encontrar la tumba vacía. Creía que se habían robado el cuerpo de Cristo, cuando de pronto aparece Jesús y ella le dice: Rabí. Se da cuenta que Jesús había resucitado y le dijo: ve y dile a los discípulos que los veré en Galilea. Y entonces María Magdalena corrió y le dijo, y Pedro y Juan corren a ver la tumba, la encuentran vacía. Se dan cuenta que Jesús había resucitado. Los discípulos, aquellos que iban rumbo a Emaús, iban amargados, tristes, apesadumbrados. De pronto se les empareja en el camino un personaje especial, y aquel personaje les habla. ¿No acaso han leído lo que las profecías, lo que las escrituras decían acerca de Jesús, del Mesías, que habría de morir por la humanidad, que habría de morir por ustedes? Y cuando Jesús les abría las escrituras y le hablaba lo que las escrituras decían de ellos, dicen ellos que hervía el corazón de ellos dentro de ellos, pero no lograban reconocer a Jesús hasta que llegaron a aquella casa en la cual, aquel aposento en el cual van a cenar, y de pronto ven a Jesús que parte el pan y lo vieron que lo hacía igual que su maestro, y entonces los ojos son abiertos y Jesús desaparece. Pero supieron que Jesús había resucitado, y cuánta alegría había en el corazón de ellos porque Jesús había resucitado, y corrieron ahora alegres, ya no tristes, para decirle a los demás que Jesús había resucitado, y estaban en el aposento alto orando cuando Jesús se aparece ante ellos y no estaba Tomás. Y después aparece cuando estaba Tomás también, y Tomás también le adoró. Dice Elena de White que cuando los discípulos estaban despidiendo a Jesús y que aquellos dos ángeles aparecieron, le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que veis ahorita subir al cielo, así como lo veis subir al cielo, así descenderá también. Cuando ellos despidieron a Jesús, dice la Elena White, en el deseado de todas las gentes, que ellos no lo despidieron apesadumbrados, sino que el corazón de ellos estaba lleno de gozo, lleno de regocijo. Y cómo no habrían de estar alegres, cómo no habrían de estar felices, si es que se habían dado cuenta que ellos habían sido amigos íntimos, amigos personales, nada menos que del Rey del universo, del Dios eterno, de su propio Creador, del autor de la vida. Ah, caray, no eran cualquier persona ahora. Se daban cuenta que habían sido escogidos por Dios para hacer algo especial, amigos personales del Rey del universo, amigos personales del autor de la vida. Tú también, mi hermano, y yo también debemos sentirnos privilegiados de tener a Jesús como nuestro Salvador, a Jesús como nuestro mediador, a Jesús como nuestro amigo íntimo, como nuestro mejor compañero.
porque no tenemos como amigo a cualquier persona, tenemos como amigo a nuestro Creador, al autor de la vida también. Y cuando a veces examinamos a la iglesia adventista con todas sus faltas, con todas sus fallas, pastores fallan, ancianos de iglesia fallan, hermanos fallan, todos cometemos errores y no falta el imprudente que diga, la iglesia adventista es Babilonia. Hay que salirnos de la iglesia adventista. Hay que formar otro grupo independiente. Hay que formar un grupo que sea reformado, que no sea igual que los adventistas del séptimo día, porque la iglesia adventista ya dejó de ser el pueblo de Dios. Cuando Elena de White dice que no debemos de llamar al pueblo de Dios de esa manera, sino que todo lo contrario, Dios estará con su pueblo hasta el final, hasta que Jesús venga por segunda vez. Y cuando yo leo Apocalipsis 10 y me encuentro que el pueblo de Dios habría de experimentar gran gozo por predicar que Jesús habría de venir por segunda vez, y después de haber experimentado gran gozo, de haber probado la promesa de la segunda venida de Cristo, como si fuese miel que fuera dulce en nuestro paladar, después llegaría aquella promesa a ser amarga, porque aquella promesa no se cumpliría. Pero dice Apocalipsis 10 que eso formaría parte del pueblo señalado por Dios como su pueblo. Por lo tanto, cuando yo recuerdo el origen de la iglesia adventista, digo aleluya, gloria a Dios, porque no formo parte de cualquier pueblo, formo parte del pueblo del Dios eterno, formo parte del pueblo del autor de la vida. No somos cualquier pueblo. Todas las demás iglesias, todas las demás denominaciones dicen, somos la iglesia verdadera, pero el único pueblo, la única iglesia que puede afirmar eso, porque en Apocalipsis 10 lo afirma, es la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, no formes otro grupo, no pelees contra la iglesia, permanece en la iglesia, sé fiel a Dios, no pienses que la iglesia es Babilonia, permanece unido a Dios, porque tú eres un pueblo especial, porque somos un pueblo especial, somos un tesoro muy preciado por Dios, por el cual Cristo murió en el Calvario. ¿Ven lo importante de eso? De llegar a ser el especial tesoro para nuestro Dios. Pero también dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí viene lo interesante. Ya con lo que dijimos, la lección quedó más que repasada, pero no me voy a quedar ahí. Ya saben que nomás comienzo a platicar, difícilmente me callo, ¿no? Así que aguanten un poquito. Bien, lo que quiero es que queden bien nutridos, que quedemos bien nutridos con lo que la lección dice. El pueblo de Dios sería un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué hacían los sacerdotes desde que el hombre cayó en pecado? ¿Recuerdan a Melquisedec, a quien Abraham le dio las ofrendas? Ya existían sacerdotes, no se originaron en el Sinaí. Déjense de eso. Eso de que los diezmos solamente eran para los levitas. No, mentira eso. Desde Melquisedec existe eso. Desde que el hombre cayó en pecado existe el sacerdocio. ¿Qué hacía el sacerdocio? El sacerdote intercedía ante Dios por el pueblo de Dios, por los hijos de Dios. Y además ofrecían sacrificios que simbolizaban a Cristo Jesús, que vendría a morir por nosotros. Luego Jesús vino a morir por nosotros y Él se constituyó nuestro sacerdote, por lo cual los sacerdotes del antiguo Israel que intercedían a través de los sacrificios ante Dios por nosotros ya no deben de existir. Ahora nuestro sumo sacerdote y nuestro único mediador es Cristo Jesús. Es el sacerdote según la orden de Melquisedec,
del cual no se sabe el origen, ni tampoco se sabe el fin. Jesús ejerce ahora un sacerdocio eterno, que no tiene origen y que no tiene fin. ¿Ven? Él es nuestro sacerdote. Pero Jesús, para ser nuestro sacerdote, tenía que haber ofrecido un sacrificio como lo ofrecían también los sacerdotes en el antiguo Israel. Pero Jesús no ofrecería corderos, no ofrecería becerros, no ofrecería machos de cabrío, sino que Él se ofrecería a sí mismo como un único sacrificio que satisfacería los requerimientos que Dios exigía para que el hombre pudiese otra vez reconciliarse con Dios. Y así también Dios nos pide que nosotros ahora vengamos a ser sacerdotes también. ¿Cómo es eso que yo puedo ser un sacerdote de Dios? Bien, primero, puedo interceder por mi prójimo. Yo nunca voy a ocupar el papel, el lugar que Jesús ocupa como mi mediador, como mi intercesor. Yo nunca voy a llegar a la estatura que Jesús tiene. Bueno, nunca voy a ser un hombre que como Jesús lo fue, que Él nunca cometió pecado. Nunca voy a llegar a la perfección eterna que Jesús tiene. Por lo tanto, yo no puedo ser un mediador entre el hombre, entre mi hermano y Dios. Pero cuando yo llevo el evangelio a otros, le estoy llevando la salvación. Por lo tanto, estoy tomando a mi hermano que vive mal, a mi prójimo que vive mal, y lo estoy llevando a Jesús. En ese sentido, yo soy mediador entre el que vive en el mundo, entre mi prójimo que vive en vicios, que vive en el adulterio, que roba, que mata, que delinque, que vive conforme a las costumbres del mundo. Yo vengo a ser un mediador. Cuando voy, llego a Él, le predico acerca de ese Jesús que murió por nosotros, le presento a Jesús y entonces lo llevo al pie de la cruz, lo llevo a los pies de Jesús. En ese sentido, yo soy el mediador, por lo tanto, yo soy un sacerdote también. Alguien me preguntó, ¿usted cree en el sacerdocio de los creyentes? Claro que sí creo. En ese sentido, de que nosotros podemos colaborar para que mi prójimo no se pierda, sino que encuentre vida eterna. Yo debo de buscar al mundo perdido para que obtengan salvación. Por eso somos un reino de sacerdotes y también gente santa, dice. Ahora también dice, los sacerdotes también ellos ofrecían sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio que vamos a ofrecer nosotros? ¿Vamos a ofrecer acaso corderos? ¿Vamos a ofrecer acaso machos cabríos? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Nosotros debemos ofrecernos en sacrificio vivo, que es nuestro racional culto delante de Dios. Nuestro sacrificio es abandonar las cosas que nos gustaban en el mundo para ahora vivir no conforme a la carne, sino vivir conforme al Espíritu, para vivir agradando a Dios en sacrificio agradable, grato. Así como el humo de aquellos sacrificios era agradable, el humo de los sacrificios era grato para Dios, también nuestra vida transformada por el Espíritu Santo, cambiada por Jesús, es agradable para nuestro Dios. También es un sacrificio vivo que a Dios le agrada. Por eso también somos sacerdotes, porque servimos para llevar almas a Jesús, y también porque nos ofrecemos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es nuestro racional culto. Por lo tanto, nosotros debemos vivir apartados del mundo, como personas santas, porque Dios es
santo. Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. Es mentira que la santidad no se puede alcanzar. Muchos no entienden la santidad. Algunos dicen que Jesús venció al pecado porque Él era santo, porque Él era divino, y no es así. Cuando nosotros somos llamados también a ser santos, a apartarnos del mundo, lejos del pecado, para vivir vidas santas, perfectas, delante de nuestro Dios, que Dios se agrade en nuestra santidad, en que nos hemos apartado del mundo para agradarle a Dios. Bien, aquí dejo este video, ya son 45 minutos de la parte del sábado y del domingo. Perdonen que me prolongue mucho, pero a veces es necesario explicar a fondo para que quede claro el mensaje. Espero que les haya gustado. Dios les bendiga. Y no me despido porque sigue la segunda parte. La parte del lunes y la parte del martes. Una parte muy interesante. ¿Sí? Muy interesante. Dios les bendiga. Nos vemos en la segunda parte. Oraré cuando termine todo el repaso de las lecciones. ¿Parece bien? Ok. Tienen mucho que comentar el sábado entonces en la iglesia. Dios les bendiga. Continuamos con la segunda parte.